Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que juntos alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Pues vamos a orar, que sea la palabra del Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y podamos ser edificados el día de hoy en nuestro espíritu. Padre Santo, bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Agradecemos, Dios eterno, la oportunidad que podemos venir a este lugar para darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un gran propósito y un gran plan para nuestras vidas, Padre. Queremos en el nombre de Jesús recibir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu que esté edificando, bendito Dios, a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, que podamos crecer, madurar y sobre todo, Señor mío, dar testimonio para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Pues buenos días, hermanos. Hoy quiero compartir contigo esta predicación. Le he puesto de título Permanecer en la comunión con Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros como cristianos podemos decir que por cuanto hemos creído en Él, pues tenemos que seguir a Jesús. En la manera en que llegamos a tener una relación con Dios a través de Jesús, sabemos que somos seguidores de Él y tenemos un gran plan y propósito en nuestras vidas para estar en su voluntad. Y si nosotros decimos, porque somos cristianos, seguimos a Jesús, entonces tenemos que tener un claro entendimiento de lo que es, de lo que significa. ¿Qué significa seguir a Jesús? Estaba yo leyendo un artículo y en un comentario bíblico encontré esto. Y en este artículo dice que en 1978 un astrofísico e historiador de nombre Michael Hart publicó un libro llamado Los 100, un ranking de los 100 personajes más influyentes de la historia. Escribió este libro como el top 100, el top 10, el top 100 de los hombres más influyentes que ha habido en el mundo. Y lógico, entre ellos, en esta lista de 100 personajes está Jesucristo. Y vemos que este libro causó cierta conmoción en todos aquellos que eran cristianos, porque Jesucristo estaba en la tercera posición. Y ellos se preguntaban y decían, bueno, pero ¿cómo es posible que Jesucristo en el top 100 de estos personajes influyentes en el mundo esté en el tercer lugar? Y a lo que contestó el autor de este libro es que él decía que porque él puso a Mahoma y a Isaac Newton en primero y segundo lugar y en tercer lugar Jesucristo, y cuando ellos veían que cómo era posible que a Jesús le habían dado el tercer lugar, él simplemente dijo de esta manera: sin duda, una de las más notables y originales ideas éticas jamás presentadas en esta lista, vemos que si nosotros como cristianos, y si nosotros vemos que si realmente nosotros siguiéramos a Jesús, entonces tendríamos sin duda que ubicar a Jesús en el primer lugar del libro. Por eso vemos que nosotros, con respecto a lo que él quería decir con esto, que si hablamos de una lista de 100 personajes de gran influencia en el mundo, y sorprendentemente Jesús no estaba en primer lugar, era precisamente porque aquellos que dicen que le siguen realmente no cumplen o hacen lo que él está diciendo. O sea que realmente la influencia de Jesús, aún en la vida de aquellos que se llaman ser sus seguidores, pues no lo están haciendo. Por eso vemos que podría sonar un poco fuera de lugar, pero en el punto de vista de este historiador, de este astrofísico, lo veía de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que si realmente nosotros somos seguidores de Jesús, debemos estar viviendo, haciendo lo que Él nos enseña en su palabra. Entonces podemos ver que la influencia de Jesús en el mundo ha disminuido considerablemente por aquellos que dicen seguirlo, porque no obedecemos sus enseñanzas. Entonces esta era la causa principal del por qué Jesús no estaba en primer lugar de esta lista de 100 personajes de gran influencia en todo el mundo, porque simplemente aquellos que dicen seguirlo no obedecen sus enseñanzas. Entonces, ¿qué significa para cada uno de nosotros seguir a Jesús? Primeramente, algo que nosotros debemos de entender, que es necesario una invitación. Realmente seguir a alguien, necesitamos tener una invitación. En este caso, vemos que cuando Jesús llamó a los 12, les tuvo que hacer una invitación. Jesús se acercó a ellos y les dijo, síganme. Jesús los invitó a que lo siguieran. Entonces podemos ver que esto es de gran importancia o lo que realmente esto significa. Por ejemplo, en alguna ocasión quizás has llegado a encontrarte con alguien, empiezas a platicar y a lo mejor te preguntan, ¿y a dónde vas? Ah, es que voy a casa de tal persona, de tal amigo. Y dice, porque me invitó a su casa. Y la persona se sorprende y se pregunta, bueno, si a esta persona los dos los conocemos, ¿por qué a ti te invitó y a mí no me invitó? Aunque tú le digas, bueno, pues vamos, la persona simplemente va a decir, no puedo. ¿Por qué? Porque no recibí la invitación. Entonces, no sé si tú has llegado en alguna ocasión a un lugar donde no te han invitado y te sientes bien incómodo, porque tú no sabes cómo la gente va a reaccionar ante tu presencia, ¿no? A lo mejor puede llegar alguien y decir, oye, ¿y quién lo invitó? Puede ser realmente incómodo, ¿verdad? Porque la razón de no haber recibido la invitación es porque precisamente no querían verte. Y si tú llegas sin invitación, pues vas a crear un problema, ¿verdad? Incomodidad, porque precisamente una invitación es necesaria. Tú no puedes llegar y presentarte a un lugar sin haber sido invitado. ¿Por qué? Porque realmente vemos que una invitación es de gran importancia. Inclusive, independientemente de cuál pueda ser el evento o la razón de que tú estás recibiendo la invitación. De hecho, cuando tú recibes una invitación, empiezas a preguntarte, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo debo ir vestido? O sea, empiezas a tomar la información o todo lo que es necesario para estar acorde a la invitación que te están diciendo. Por eso vemos que si realmente nosotros hemos recibido una invitación de parte de Dios para estar con Él, entonces debemos cubrir todos esos requisitos o todo aquello que es necesario para ser parte de lo que se nos está invitando en ese momento. Por eso vemos que con frecuencia, si hablamos en un contexto general, la gente que conocía a Jesús, muchos lo conocían como el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Y vemos que una vez que él inició su ministerio, ya vemos que la gente que venía a él, la gente que se encontraba con Jesús, pues era precisamente para tener un encuentro o mostrar interés por las cosas espirituales. Y eso es algo bien importante, porque cuando llegamos a Jesús, lo que Él nos está brindando tiene que ver más con la vida espiritual y no realmente con la natural. En otras ocasiones nosotros hemos hablado y hemos dicho que el principal propósito de haber llegado a Jesús, de estar con Dios, es para que nuestra vida espiritual sea edificada. Debemos crecer espiritualmente. Ya vimos que en la manera natural o en la carne, pues sabemos que para poder crecer, mantenernos sanos y desarrollarnos como seres humanos,
necesitamos comer, tomar agua, descansar, dormir, etcétera, etcétera. O sea, eso se da de manera muy natural. De hecho, el mismo cuerpo nos avisa cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando tiene sed. Y vemos que eso de manera muy natural podemos responder para poder suplir todas estas necesidades. Por eso que cuando llegamos nosotros a Jesús, una vez que nos ha invitado a seguirle, dice la palabra que nacemos espiritualmente. Y entonces ahora ese nacimiento espiritual tiene que alimentarse para que crezca, para que se desarrolle, para que madure y podamos nosotros estar enfocados en el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero siempre en un sentido espiritual. Por eso yo te mencionaba, cuando Jesús inicia su ministerio, ya la gente venía con esa intención de conocer más acerca de las cosas espirituales. Ellos querían saber cómo vivir la vida más plenamente, querían conectarse con Dios, ellos querían amar a los demás con mayor profundidad y autenticidad. Vemos que los mismos discípulos en un momento dado, en cualquier conflicto que ellos tenían, iban y le preguntaban a Jesús para saber cuál era la manera correcta de hacer las cosas. Por eso vemos como en una ocasión Pedro le dijo a Jesús, él se encontraba discutiendo con uno de sus hermanos, de sus discípulos, y le pregunta, a ver, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Porque era la discusión que ellos estaban teniendo. Yo creo que entre ellos estaban, no, es que si yo te hago algo tú me tienes que perdonar. Sí, pero ya cuántas veces te perdoné. No, pero dice la palabra, o dice Dios que siempre me tienes que perdonar. Y en esa discusión yo creo va Pedro y dice, a ver, vamos a preguntarle mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y fueron con Jesús y le preguntan, a ver, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Verdad que 7 veces? ¿Y qué dijo Jesús? Te digo, de cierto que debes perdonarle 70 veces 7. O sea que realmente sí debemos perdonar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a librar de caer en amargura, en rencor, en querer vengarnos, etcétera, etcétera. Pero simplemente como ejemplo de cómo realmente una vez que ellos estaban con Jesús, empezaban ellos a buscar un sentido más real, cómo vivir, cómo actuar, cómo comportarse con los demás. Y Jesús, me acuerdo también como la palabra de Dios nos dice, y les enseñaba a la gente y les decía, tú has escuchado que se dice ojo por ojo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. O sea, iba al contrario a lo que la gente en ese momento estaba viviendo, estaba actuando. O sea que era como regla, si tú me la haces, me la vas a pagar. Entonces viene Jesús y les dice, tú has escuchado que se dice ojo por ojo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Entonces Jesús vino realmente a dar un cambio total a la conducta del hombre, y eso solamente nosotros lo vamos a lograr en conexión con Él, en comunión con Él. Y por eso vemos que a lo largo de su ministerio Jesús tuvo encuentros con diferentes personas donde realmente ellos manifestaban un interés por esta clase de vida que Jesús estaba ofreciendo a través del nacimiento espiritual. Un ejemplo muy claro lo vemos nosotros en la vida de Zaqueo. Sabemos quién era Zaqueo, un cobrador de impuestos, un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Entonces él era considerado traidor a la patria, porque no solamente trabajaba para los romanos, sino que se aprovechaba de su trabajo como cobrador de impuestos para enriquecerse del mismo pueblo, de los judíos. Por eso lo veían como traidor y no era una persona bien querida. ¿Qué pasó cuando él buscó a Jesús? Vemos cómo Jesús, él mismo se invitó a su casa, ¿verdad? Hizo esa conexión a través de esta invitación. Por eso el decir que realmente llegar a Cristo a través de una invitación es bien importante. Entonces,
Cuando Jesús hace esa invitación para estar con Zaqueo en su casa, una vez que Zaqueo está con Jesús y recibe la enseñanza, la administración de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vemos? Un cambio. Si antes él robaba al pueblo, ahora que está con Jesús, ¿qué dice? Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a cuadruplicar. Imagínate si esto no fue un cambio en su vida. ¿Y a través de qué? De una invitación, de un encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la gente también quería amar a los demás con mayor profundidad y autenticidad. Ellos querían saber sobre la muerte y la vida eterna. Recuerda, hubo siempre un encuentro en todo este tipo de cosas. Otros discutían de que si había o no resurrección y qué pasaría si uno que se casa, porque decían que por ley un hombre que se casaba pero no tenía hijos y él moría, entonces el segundo hermano tenía que casarse con ella para poder proveer de descendencia al hermano. Y ellos le comentan, dice, hubo una mujer que se casó con uno, murió y todos los hermanos se casaron con ella y ninguno dejó descendencia. ¿Qué va a pasar cuando ella muera? Dice, ¿con quién va a estar allá en los cielos si tuvo a 7 hermanos? Y Jesús les hace ver que dice que no serán de igual manera, dice, serán como los ángeles, donde no habrá esa diferencia de sexo, ¿verdad? Entonces son cuestiones en las que realmente muchas veces no se entendían o se practicaban y se creían cosas que no iban de acuerdo a lo espiritual. Si tú estás aquí es para que aprendamos más de las cosas espirituales, ¿sí? Entonces es fundamental, como yo te mencionaba, la gente quería experimentar el perdón de Dios por sus fracasos y pecados. Recuerda que en aquellos tiempos había una manera de entender las cosas. Ellos pensaban que tenían el derecho de perdonar o no perdonar, de que si ya no querían estar con su esposa por cualquier cosa, podían divorciarla. O sea, empezaban a ir en contra de todo aquello que Dios había estipulado en su palabra. Vemos que también ellos querían entender cómo orar, cómo adorar, cómo entender las palabras de las Escrituras. Y eso es bien fundamental cuando tú realmente llegas a Jesús. Si nosotros llegamos a Jesús y somos parte de su iglesia, de su cuerpo, pues tenemos que mirar más hacia las cosas espirituales. Vemos que toda esta gente, así como nosotros, siempre con frecuencia vemos que Jesús ofrece una simple invitación. ¿Y cuál es esa invitación que Jesús le hace a todos los hombres? De seguirle, para que podamos estar con Él. Eso es bien fundamental. De eso se trata la invitación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay otro versículo en Apocalipsis capítulo 3 donde nos dice que Jesús está a la puerta y Él llama. O sea, Él quiere tener verdadera comunión con todos nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo, ser parte de esa invitación y de cumplir con lo que es necesario para permanecer en ella. Y como te mencionaba, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo sígueme? Bueno, para aquellos que a quienes Él les habló directamente en aquellos tiempos bíblicos, a menudo era bastante literal el simplemente seguir a una persona. Vemos cómo de manera inmediata, sin importar lo que ellos estaban haciendo, cuando Jesús los vio a unos en la barca, recuerda que en aquellos tiempos el Padre, el oficio del Padre venía a hacer el oficio del Hijo. Entonces, cuando tú lees las Escrituras y de cómo Jesús llama a algunos de sus discípulos, ellos se encontraban en la barca con su Padre, remendando redes, y cuando Jesús se acercó y les dijo, sígueme, les hizo la invitación de seguirle. ¿Qué hicieron ellos? Dejando lo que estaban haciendo, lo siguieron. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque
imagina si ellos hubiesen caído en esa actitud. ¿Y para qué? ¿O por qué? Ay, no, aquí estoy bien. O es que necesito el permiso de mi papá para poder seguirte. Claro, es algo válido, ¿no? Pero realmente estamos hablando de que si sabemos quién es Jesús, aquí la ventaja para nosotros es que sabemos quién es Jesús, amén. Pero en aquellos tiempos, cuando Jesús apenas estaba iniciando su ministerio, en los mismos discípulos había duda. Dicen, bueno, ¿y este quién es? Lo vemos hacer tantas cosas que nunca habíamos visto que alguien hiciera, pero no sabemos quién es. Nos habla de Dios, nos habla de esto, de aquello, que perdonemos, que amemos, que ya no odiemos, que no tomemos venganza. ¿Y quién es? Todavía había duda en ellos, pero lo más importante, que ellos habían respondido a la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Quizás en estos tiempos para muchos que reciben la invitación para estar con Jesús, de seguirle, pues todavía a lo mejor están aquí y se preguntan, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿O qué están haciendo todos estos, no? Nosotros como cristianos, ya los que estamos involucrados en el ministerio, todo aquello, ¿verdad? Podemos decir es válido, o sea, es válido que tú vengas y tengas estas dudas, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de estar aquí? De venir cada domingo, de sentarme, de escuchar cómo cantan o que cantemos, o que alguien venga y se pare al frente y nos hable y nos predique. Bueno, es parte de ese proceso de crecimiento, de entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso te menciono cómo los discípulos se preguntaban entre ellos mismos si no eran perfectos. Nadie es perfecto. Entre ellos había todavía esas confrontaciones, ¿no? Discutían y decían, no, pues yo creo que yo me merezco ser una vez que no esté Jesús, yo tome el primer lugar, yo sea el más grande de todos ustedes. Y otros, no, pero ¿por qué tú? Y ahí discutiendo. Y todavía otros hasta involucraron a su mamá, y la mamá llega, a ver, aquí tengo a mis 2 hijos contigo, Señor, pues que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Imagínate todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí puede venir una mamá, un papá, oiga pastor, pues aquí está mi hijo, quiero que lo ponga en la alabanza, que lo ponga con los niños. Qué bueno que tiene la intención de servir, pero primero tiene que entender el por qué está aquí. Tenemos que aprender a seguir a Jesús, ¿verdad? Es bueno que tengas interés en querer hacer algo, pero no porque simplemente quieres ganar un lugar, popularidad, ser famoso a través de lo que hacemos por Jesús. Entonces es una idea equivocada. Aquí no estamos para que alguien sea mayor que nosotros. De hecho, debemos de aplicar lo que la misma palabra de Dios nos enseña en su palabra. ¿Y qué nos dice? Considerar a los demás mejores que tú. ¿Sí? Aunque tú eres alguien en el mundo, a lo mejor te llaman licenciado, abogado, arquitecto, ingeniero. Aquí eres un discípulo del Señor. Amén. A lo mejor allá en el mundo sí es necesario que te digan licenciado tal, pero aquí todos somos hermanos. Entonces es importante que uno llegue a entender que estar con Jesús, venir a Él, estar en la invitación que Él nos ha brindado, es para que entendamos esto que te estoy hablando. Él los invitaba para estar con Él y estar con Él en todos lados, en el camino. Recuerda que ellos eran pescadores y tenían que seguirlo. Tenía que ir a otros lugares, a otras aldeas, a otras ciudades, enseñando y sanando, y a través de todo eso ellos estaban aprendiendo. Entonces vemos que todas estas historias que nosotros vemos en los evangelios están ahí, se han conservado dentro de la Biblia, con la sensación de que las palabras de la invitación se extendiesen a personas de todas las épocas. Sí, por eso si tú ves los evangelios, siempre vamos a ver este principio de cómo Jesús inició su ministerio, invitando a la gente para estar con ellos. Amén.
¿Y por qué están escritas? ¿Por qué se escribieron? Precisamente para que nosotros las entendamos de esta manera. Si tú estás aquí es porque alguien te invitó. Amén. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia, no directamente un servicio en domingo, en un servicio en casa, en una reunión en casa, que estaban teniendo estudio bíblico. Me acuerdo cuando mi hermano Jorge, estando allá en Cuernavaca, yo fui a visitarlo y él me dijo, ¿quieres ir al grupo? Me había invitado muchas veces, pero yo le decía, no, ya me quedo. Y él se iba con Eve. Se iban ellos a su reunión en grupo en casa y yo me quedaba ahí en su casa y bueno, pues para disfrutar, ¿no? La televisión y todo eso, y ellos se iban y me invitaban. ¿Quieres ir? No, vayan ustedes. ¿Y quieres ir? No, vayan ustedes. Y un día, a lo mejor yo creo ellos sin esperársela, me invitaron y dije, sí, voy. Y fui cuando me invitaron y ahí fue donde recibí al Señor Jesucristo en mi vida. Sí, yo creo que para muchos fue de esta manera. O a veces en el camino alguien salió al parque, se encontró contigo, te habló de Jesucristo y te invitó a estar con Él. Pero vemos que si estamos aquí es porque alguien nos invitó. Amén. Y así va a seguir hasta que Jesús venga, cuando Él nos lleve para estar con Él. Tenemos que seguir haciendo esta tarea de estar invitando. La gente no va a llegar por sí sola, como ya te mencionaba. ¿Quién va a llegar a un lugar donde no ha sido invitado? Nadie, ¿sí o no? Hasta aunque tú digas, podemos entrar, aunque diga entrada libre, tú dices, pero pues ¿de qué se tratará? No sabemos. Entrada libre, pero no sabemos qué vaya a pasar allá adentro, ¿no? Entonces, cuando vienes con una invitación, con toda la confianza del mundo entras. Aunque esté otra gente ahí esperando, sin saber si puede entrar o no, tú traes tu invitación y entras confiadamente. ¿Sí? Es lo que hacemos cuando venimos aquí. Todos entramos confiadamente porque ya somos parte de esa invitación. Entonces vemos que la invitación se ofrece como una oportunidad para aprender de Jesús. Si tú aceptaste la invitación para estar aquí, ¿con qué propósito? Tener la oportunidad para aprender de Jesús, a vivir auténticamente conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas. Vemos que la hermosa vida que Jesús tuvo y vemos cómo estaba marcada por un amor a Dios. Realmente cuando tú miras la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor está marcada por un gran amor, por una gran pasión por Dios Padre. Sí. Nada ni nadie lo sacaba, lo movía de esa relación que tenía con el Dios Padre. Ni las circunstancias difíciles, ni cuando querían arrestarlo o cuando querían matarle. Nada pudo realmente mover a nuestro Señor Jesucristo de vivir una vida de amor y pasión por Dios Padre. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que vivir de esa manera, apasionada, amando a Dios por sobre las circunstancias. Nuestra vida debe estar marcada por ese gran amor y esa gran pasión por nuestro Dios. Y vemos que no solamente eso, Jesús estaba apasionado y tenía compasión por la gente. Sí, a él le gustaba hablar, compartir, hacer algo por la gente, algo que realmente pudiese marcar su vida para seguirle, para estar con Dios. Entonces, cada uno de nosotros, si hemos recibido esa invitación, es con ese propósito, aprender de Él, como dice la palabra. Algo que en verdad Jesús nos enseña también a través de su vida, no solamente amar y tener pasión por Dios, sino también una vida de humildad. Ser humilde, como yo te mencionaba hace rato. Dice Dios que debemos considerar a otros mejores que nosotros mismos.
Y aquí vemos cómo realmente Jesús era una persona humilde. Él no se creía más que los demás. Imagínate, siendo el Hijo de Dios, como dice la palabra misma, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y dice que no solamente se hizo hombre, sino que tomó forma de siervo. O sea, se humilló hasta lo sumo. Entonces son cosas, son cualidades que en verdad pueden llevarnos a tener una vida, como mencionaba hace rato, una vida marcada por un gran amor y una gran pasión por nuestro Dios. Y la humildad es necesaria, tener una vida que nos lleva siempre a perdonar a otros. Esos son los rasgos que podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque son necesarias, es algo fundamental de la vida, del propósito que Dios tiene para nosotros. Sí, no sé si tú en las redes sociales has visto un video donde alguien representa a Pablo y en ese momento él dice: me han metido en la cárcel, me han golpeado, me han azotado, pero yo seguiré compartiendo del amor de Cristo. Y luego sale otro jovencito ahí, como tal, y dice: ay no, yo ya me voy de esta iglesia porque me vieron feo. Ya nomás porque te ven feo en la iglesia ya te quieres ir, cuando no has sufrido lo que realmente otros sufren por causa de Jesús. Quizás en nuestra sociedad no es tan marcado o es una gran decisión llegar a Cristo. Pero yo recuerdo cuando yo llegué a Singapur y yo platicaba con un hermano allá en Singapur y me compartía de otro hermano que decía: vamos a orar por él porque ahorita está pasando una situación difícil en casa. Él acababa de convertirse a Cristo, de ser cristiano, pero él estaba enfrentando una situación de que estaban por correrlo por su casa por haber creído en Cristo. Sí, sus padres no estaban tolerando de que él cambiase de religión, cosa que a lo mejor no vemos tan marcado aquí en nuestro país, pero en otros países el hecho de creer en Cristo puede hasta que te corran de casa. Sí, entonces a veces se necesita de creer verdaderamente y estar en Dios para que podamos recibir el plan y propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por eso la humildad y el perdón son rasgos que podemos desarrollar a través de nuestra relación con Él, y vemos que las prácticas de oración y adoración pueden cultivarse, deben ser parte de nuestra vida. Si hablo de que deben ser cultivadas la vida de oración y la vida de adoración, ¿qué significa? Que tienes que tomar cuidado de ello. Cuando tú compras una planta, pues ¿qué tienes que hacer? Mantenerla, cuidarla, ¿sí o no? Estarla checando que no tiene plaga, que la tierra está en buenas condiciones, les pones su agua, o inclusive si ves que se empieza a marchitar, pues vas y le compras vitaminas y no sé qué tantos productos para que pueda dar, tenga mejor apariencia. Y eso es lo que sucede en la vida de un cristiano. Si un cristiano quiere ser atractivo, pues necesita cuidados, necesita desarrollar, cultivar su vida de oración y su vida de adoración. Eso es lo que nos va a mantener ciertamente en una presentación agradable ante los demás. Entonces podemos ver que a través de las Escrituras encontramos varios aspectos que incluían su invitación y de la enseñanza de Jesús. Hay tres cosas que yo quiero mencionar. Primero, Jesús dijo: venid a mí y aprender de mí. Él nos invita a venir a Él y aprender de Él. Segundo, permanecer en mí y yo permaneceré con ustedes. Tercero, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces podemos ver que Dios quiere realmente una comunión con cada uno de nosotros, donde ciertamente no solo Dios es responsable, sino uno también para que esta comunión se dé. Si queremos realmente mantener una buena relación con Dios, necesitamos ser responsables. Dios cumple su responsabilidad
dentro de la comunión que tiene con nosotros. Y de igual manera tenemos una responsabilidad para mantener nuestra comunión con Él. ¿Y cuáles son los resultados de esta comunión? Vamos a leer Juan 15, versículo del 1 al 8. Y aquí la palabra del Señor nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Podemos ver que el permanecer en Dios es para, como ya leímos, ser limpiado y llevar más fruto. Para permanecer en comunión con Él, para poder pedir y recibir y para glorificar al Padre. Al menos son 4 cosas que yo resalto de los versículos que acabamos de leer y que son fundamentales para permanecer en Dios. Ser limpiado y llevar más fruto. Permanecer en comunión, pedir y recibir y para glorificar al Padre. Podemos ver que nuestra comunión con Dios es de beneficio mutuo. Vemos que desde que empezamos nuestra relación con Dios, empezamos a ser limpiados. ¿De qué nos limpiamos? De nuestra vida de pecado, que es la causa de nuestra separación con Dios. Y eso es algo fundamental que nosotros siempre debemos de mantener en cuenta en nuestra relación con Dios. Si tú quieres permanecer en Él, como ya vimos, tienes que permitir que el Señor te limpie. Como ya vimos en los primeros versículos del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. ¿Cuál es la función del labrador en este caso? Cuidar de la planta, cuidar del árbol. Dice, Él quita todo aquello que no sirve, todo aquello que puede ser perjudicial a mi vida. Por eso debemos ser limpiados de la vida de pecado, porque esa es la causa de nuestra separación con Dios, y lo podemos ver claramente en el Salmo 34, versículo 16. Aquí la palabra del Señor nos dice, Salmo 34, 16, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Imagina cómo la palabra realmente nos hace ver lo peligroso de no ser limpiado de la vida de pecado que llevamos. Dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo y borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Y otro versículo en Isaías 59, 2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Aquí de manera también vemos cómo la palabra nos dice de manera muy fuerte, dice, son nuestros pecados los que hacen separación entre uno y Dios. Y a causa de esos pecados, Él se aleja y no nos escucha. Imagina, esa es la realidad que en verdad hay para una relación con Dios. Dios nos invita a estar con Él, amén. Pero vemos que lo que puede separarnos de Él es la vida de pecado.
Entonces podemos ver que para que yo permanezca en la invitación, en el llamado que Dios hace a mi vida, tengo que ser limpiado de toda esa vida de pecado. Una vez que nuestra comunión se determina por permanecer con Él, pedimos y recibimos, porque ya vimos como dice Jesús, cualquier cosa que pidas, Él lo hará. Entonces vemos que cuando estamos y permanecemos en Él, pedimos y recibimos, pero conforme a su voluntad, para dar fruto y así darnos y así dar gloria al nombre de nuestro Dios. Ahora que estamos en la invitación de Jesús de seguirle a Él, de permanecer en Él, de ser limpiados, es con el propósito de dar gloria a su nombre. No hay manera de dar gloria a Dios sino solo a través de la comunión con Él. Solamente a través de la comunión con Dios es como podemos darle gloria a Dios. Como dice la palabra, apartado de mí, nada puedes hacer. Si tu vida de pecado te aparta de Dios, ten por seguro que no vas a dar gloria a Dios. Dice, no puedes dar nada si no tienes comunión con Él. Hoy en día es difícil ver o escuchar darle la gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque estamos en un tiempo donde pareciera que no hay nada imposible de lograr o alcanzar en este mundo. De hecho, ya estamos en un tiempo donde prácticamente todo es posible. Vemos de la manera en cómo todo ha evolucionado, la tecnología, la ciencia. Ahora que ya estamos incursionando en la inteligencia artificial, todos los pros, todos los contras que viene a través de la inteligencia artificial, pues pareciera que realmente no hay imposibles. Cuando tú haces uso de la inteligencia artificial, tú puedes pedirle que haga cualquier cosa y lo hace. Por eso vemos que en estos tiempos para muchos ya nada es imposible. Todo se puede lograr, todo se puede crear a través de la inteligencia artificial. Ya no hay límites. Tú puedes pedirle que cree algo, cualquier cosa, y lo hará en pocos segundos. Sí, ya vemos que ha evolucionado de esta manera. En la semana yo estaba viendo una película, se llama Atlas, es de Jennifer López, y ahí te vas a dar cuenta que aunque a lo mejor habla de un futuro un poco más lejano, pero involucran a la inteligencia artificial al grado de que ya va a haber una sincronización entre la inteligencia artificial y tú como ser humano. Entonces, todas tus habilidades y capacidades que tienes como ser humano, entonces ahora se complementan con todo lo que la inteligencia artificial puede lograr. Entonces, ahorita lo estamos viendo en un aspecto aparte. Lo que el hombre es capaz de lograr usando la inteligencia artificial sin que ella realmente influencie en tu vida. Pero en este futuro no muy lejano, habla de que ya la inteligencia va a poder entonces sincronizarse contigo y se van a complementar, tanto tú como ser humano, tener lo mejor de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial con lo que es capaz de lograr, con todo el complemento de lo que el ser humano es. Entonces, realmente sí me impresionó la película porque te digo, ya involucra esto, que ya está en la mente de muchos, que todos aquellos que están creando inteligencia artificial es con este propósito, que te puedan insertar un chip y que controle todo lo que es tu cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso muchos se oponen, pero aunque todavía esa película es ciencia ficción, pero es a lo que está yendo este mundo. Por eso pareciera que aquello que la palabra de Dios nos dice, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, hoy por hoy la inteligencia artificial es la mejor opción. Te lo da todo. Puedes conseguir muchas cosas.
puedes crear cualquier cosa a través de la inteligencia artificial. Por eso vemos que aún para nosotros en estos días, como yo te decía, es difícil ya escuchar que alguien le dé gloria a Dios, porque realmente vemos que todo lo que está pasando y el hecho de decir que si tú crees en Dios ya es motivo de burla, motivo de rechazo en muchas partes del mundo. Se habla de cómo realmente en Europa la gente se ha olvidado de Dios, cómo muchas iglesias han sido cerradas precisamente porque la gente ya no cree en Dios, y creer en Dios en estos tiempos es motivo de burla. Por eso vemos que nosotros debemos estar realmente preparados, porque esta generación y la que viene pues ya estará en otra dimensión, como te acabo de mencionar, con todo aquello que está evolucionando a pasos agigantados en cuanto a tecnología y ciencia. Por eso vemos que ya ahora creer en Dios es motivo de burla, inclusive como te decía, de rechazo, porque además aún nosotros cuántas veces no lo hemos experimentado. Estar con Dios pedimos y muchas veces no recibimos, a lo mejor porque todavía no tenemos el entendimiento, la madurez para entender que el propósito que Dios quiere lograr es más en nuestro espíritu, en las cosas espirituales y no en las carnales. Por eso vemos cómo la misma palabra de Dios nos dice que porque, así como te mencionaba, porque en esos tiempos es tan difícil hablar de Dios, creer en Dios, y por eso muchas veces darle gloria a Dios no es tan común en estos tiempos. Y como yo te decía, lo que te mencionaba hace rato, ¿cuál es la única manera de darle gloria a Dios? Estando en comunión con Él. Es muy fácil para nosotros que ante cualquier cosa, gloria a Dios, porque reconocemos que Dios es capaz de hacerlo y Dios lo está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tenemos verdadera comunión con Él, es bien fácil decir gloria a Dios. Cuando no tienes ninguna comunión con Él, o hasta decir que alguien te escuche que no es cristiano, que no tiene comunión con Dios, y que tú digas gracias a Dios, gloria a Dios, hasta se van a reír, te van a tirar de loco. ¿Viste qué? ¿No? Pero bueno, así es como se están viviendo las cosas en este tiempo. Entonces, como yo te decía, si hoy en día se ha descartado a Dios en todos los ámbitos de la vida del hombre, entonces ya no hay forma de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no es parte de la vida del hombre. Ya en muchos lados ya no es bien visto que se hable de Dios o que se permita hablar de Dios. Lo que sucedió en los Estados Unidos, un país que fue fundado por medio de la palabra de Dios, una vez que fue retirada la Biblia de las escuelas, vino la decadencia de esta nación y para todo el mundo. Entonces vemos que no podemos simplemente descartar a Dios de todos los ámbitos de la vida del hombre, porque ya vimos a lo que está llegando. Todo ese problema de lo que es la diversidad de género, tú puedes decidir lo que eres o no eres, ¿verdad? Entonces vemos que estamos en un gran conflicto, en un gran problema nosotros los que verdaderamente hemos creído. ¿Por qué? Porque aún si nosotros miramos, yo escuchaba a un pastor, Paul Washer, y él hace algunos años atrás decía y mencionaba que cuando llegue el tiempo de la persecución para los cristianos, no va a ser por causa de nuestra fe, sino más bien por todo aquello que el mundo está haciendo, que está implementando, y porque sabemos que eso va en contra de Dios, nos van a perseguir por ser intolerantes, por no aceptar lo que el mundo está estableciendo como norma, ¿sí? Esa es la realidad. No porque creas en Jesús, no porque seas cristiano te van a perseguir porque estás yendo en contra de lo que el mundo está estableciendo. Entonces
vemos que esa es una realidad ya que nosotros estamos viendo y estamos viviendo. Por eso vemos que no solo se trata de pedir de manera religiosa, se hace. Cuando dice Jesús, y cualquier cosa que pidas, la recibirás. Él lo hará. Pero no se trata de pedir simplemente de manera religiosa, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos que piden a Dios sin considerar en ningún momento la invitación de seguirle a Él y permanecer en Él, para ser limpiados de las cosas del mundo, para permanecer en Dios. ¿Y qué nos dice Santiago 4, versículo 1 al 10? Aquí la palabra nos dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y aquí hay algo bien importante. Aquí Santiago le está hablando a la iglesia. No lo está hablando de los del mundo. Imagínate, si esto está pasando en la iglesia, entre los cristianos, entre aquellos que ya tienen un llamado, están siguiendo a Jesús, tienen comunión con Él, están permaneciendo en Él, pero aquí Santiago dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes, cristianos? Nosotros como cristianos. Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, porque eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y esa es la razón. Ya vemos el conflicto que hay aún en la vida del cristiano. Porque dice, pides y no recibes porque pides mal, solamente para gastar en tus deleites, para tener placer. Por eso envidias, por eso vemos todo aquello que está pasando. Tienen disputas, tienen envidias, tienen malos deseos, piden, no reciben porque piden mal, solamente para gastar en sus placeres. Y en el 4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces, ¿por qué toda esa disputa? ¿Por qué todo ese pleito entre nosotros? Porque realmente no hemos llegado a ese entendimiento de lo que he estado mencionando. Seguir a Jesús significa tener comunión y permanecer en Él a través de permitir que Él nos esté limpiando de nuestra vida de pecado. ¿Cuántas veces simplemente no metemos la pata? Y creímos que por haber orado, ya Dios va a responder. Pero ¿por qué Dios no respondió como tú oraste? Porque nada más lo hiciste para tu placer, ni para darle gloria a Dios. Ese es el propósito de todo. ¿Para qué pido? ¿Para qué oro? ¿Para qué pido? Para cuando lo reciba, le dé la gloria a Dios. Amén.
Para eso estamos, hermanos. Por eso es bien importante para nosotros llegar a entender, y cómo aquí nos habla y enfatiza la importancia de la humildad. De que si realmente fallamos y estamos pecando, dice, derrama lágrimas por lo que has hecho. Que haya lamento y profundo dolor por lo que has hecho. Llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Llega un momento en nuestras vidas, y yo te puedo decir que sí, llegó un momento en que yo tuve que reconocer todo esto. Sí, yo pedía y no recibía, y a veces lograba alcanzar algo de lo que yo quería, pero realmente era a través de mi esfuerzo. ¿Y cuántas veces no logramos eso por lo que nosotros somos capaces de hacer? A veces tienes la casa, el auto que tú quieres, pero no es gracias a Dios, sino simplemente porque tú te esforzaste y lo conseguiste. ¿Y qué sucede? No quiero decir que esté mal. Qué bueno que tú tienes la capacidad, el talento, la habilidad, la preparación, el trabajo que te pueda brindar para tener casa, para tener auto, para tener lo que tú quieras. Pero no es para darle gloria a Dios, sino que simplemente obtenemos todo eso que somos capaces de obtener para nuestro placer. De que tienes tu casa, ya puedes descansar. ¿Por qué? Porque es tu casa. Encuentras placer en haber obtenido tu casa. Tu auto también. De una vez que lo obtienes porque trabajaste, porque te esforzaste, ya lo tienes, es para tener placer. ¿Sí? Como te digo, no es que sea malo, simplemente no es para darle gloria a Dios. Gloria a Dios cuando tú le pides un auto porque Dios quiere que lo tengas, y de la nada Dios te lo da. Ahí sí, gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Dios sabe de lo que realmente nosotros necesitamos, y Dios lo va a suplir en su momento. Mientras uno tenga nada más la intención de decir, ojalá tenga casa para que los demás vean qué bien me va. No, lo estás haciendo por envidia. Si aquel ya tiene, yo también quiero tener, Señor. No, sé humilde. Habla con Dios, pídele, Señor, dame sabiduría. ¿Qué tan necesario es tener o no casa o auto o esto o aquello? ¿Está dentro de tus planes que yo lo tenga? Aún reconocer que no eres capaz de los medios suficientes para poder lograrlo. Pero si es sincera tu petición, Dios va a apoyar, Dios va a suplir. Amén. Esa es la gran diferencia. Por eso vemos entonces que no tenemos lo que deseamos porque pedimos mal. Y la razón de esto entre los cristianos es porque ellos no buscan a Dios en su necesidad. ¿Y qué quiere decir esto? Porque no oras. Muchas veces no tenemos lo que queremos o lo que pedimos porque no oramos. O cuando ellos piden a Dios con motivos puramente egoístas. Por eso es que pedimos mal. Desean solamente lo que les dará placer. Y es el mismo verbo de deseo que nosotros encontramos en la parábola del hijo pródigo. Vemos que el hijo pródigo estaba yendo en contra de lo establecido, cuando realmente el padre tiene que darle la herencia a sus hijos cuando él muera. Los hijos pueden hacerse de la herencia cuando el padre muere. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Por cuanto él deseó tener, pidió entonces al padre que le diera la herencia en vida, y una vez que él se la dio, ¿a dónde lo llevó? A buscar placer. ¿Sí? Por eso dice, pides y pides mal nada más para tu placer. Por eso la enseñanza del hijo pródigo es que si tú pides nada más para tener placer, llegará el momento en que vas a perder todo. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Tuvo que reconocer que había pecado ante Dios y ante su padre. Él tuvo que ser humillado. ¿Por qué llegar al punto de ser humillado cuando pierdes todo? Cuando realmente puedes humillarte para recibirlo del Padre, sin necesidad
de que se lo estés pidiendo. Por eso es fundamental que entendamos que como seres humanos tenemos deseos. ¿Cuántos de ustedes no desean algo en este momento? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué deseo hay en tu corazón? Cualquier cosa, en cualquier área de tu vida. Una pareja, un esposo, un hijo, una casa, un auto, un mejor trabajo. Es bueno, es válido. Son deseos y son buenos deseos, ¿sí o no? Pero vamos a aprender a pedirlos a Dios con entendimiento de que sí es su voluntad, de que sea en su tiempo y no en mi tiempo, de que no va a ser por mis recursos, por mis medios, por mis gustos, para mi placer, sino por su voluntad. Sí, todo eso es bien importante cuando pedimos a Dios. Tenemos que ver qué realmente es la motivación para lograr eso que estamos pidiéndole a Dios, porque lo deseamos. Si no deseamos, ¿para qué pedir? No podemos pedir si no deseamos, ¿sí o no? Y yo creo que realmente siempre hay algo que podamos desear en nuestra vida. Aún el hecho de decir, Señor, quiero ser mejor cristiano. Pero ¿para qué quieres ser mejor cristiano? ¿Sí? Para darle gloria a Dios. El motivo principal para uno es darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Por eso vemos que siempre el deseo destructivo va a persistir en nuestras vidas. Aun cuando oramos, debido a que nuestras oraciones pueden estar centradas en la satisfacción propia, no vamos a recibir. Todo tiene que ser dentro de plan y propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Como te decía, es bueno que tú tengas un deseo. Yo recuerdo que, y yo se los he comentado muchas veces, en la carne como hombre, yo les decía cuando yo iba a Singapur y tomé el avión de México, de San Francisco a Japón, cuando yo me subí al avión y vi a las azafatas asiáticas, créeme que yo me enamoré de la mujer asiática. Y fue donde dije, Dios, yo quiero una mujer asiática como esposa. Así, o sea, en la carne, ¿no? Yo nomás las veía y ya sentía. Y fue un deseo, carnal si tú quieres, pero un deseo. Lo puse en oración. Dios, yo quiero una mujer asiática. Y cuando me preguntaban allá en Singapur, ¿y tú, Luis, allá tienes novia en México? No, yo quiero una mujer asiática. No, estás loco. Y menos singapurense. Así me decían. No, Luis, mejor no, singapurense no. Pero yo quiero una mujer. Y Vivi no me va a dejar mentir. Pero yo siempre estuve rodeado de hermanas allá en Singapur. Tenía para escoger. Y yo veía pues, a las que más me gustaban, a las que me atraían, ¿verdad? Y hacía mi luchita con ellas y todo. Pero también por otro lado estaba el temor a Dios. O sea, no quería hacer las cosas a mi manera. Hubo 2 hermanas que estaban dispuestas a cualquier cosa. En serio. Y esa era mi lucha, ¿no? O sea, empezaba a querer, a desear y a tener lo que yo quería, pero en otros medios, no para darle gloria a Dios. O sea, yo estuve a punto de fornicar, si tú quieres, con estas 2 hermanas, ¿sí? Pero luché, me esforcé, no, Señor, no. Y yo me acuerdo que cuando llegaba a la oficina de la iglesia, de repente me veía la pastora y me decía, no, novia para ti, Luis. Así como si me estará leyendo la mente. Pero así en serio, llegaba, cuando yo estaba en ese momento de decir, pues ya, ¿qué tanto es tantito, no? Es cuando llegaba la pastora o cualquier otra hermana así líder, y decía, Luis, no hay novia para ti aquí en Singapur. Y yo decía, ay Señor, me estás impidiendo que caiga, ¿no? En la carne. Y llegó un momento donde ya las cosas estaban, pues ya digamos, yo cediendo demasiado.
Y yo recuerdo que recibo la llamada de esta hermana ahí a la oficina de la iglesia y me dice: Luis, ¿podemos vernos? Te invito a comer. Ya nos quedamos de ver y todo eso. Y yo sabía que era, pues, como decir, vale, pues cualquier cosa que queramos, vamos a hacerlo. Y en ese momento, cuando la hermana me tira así lo que quería, y le digo: hermana, hay dos cosas que yo deseo más en la vida. Es ministerio, porque todavía no era pastor, no era el que hacía todo en la oficina de la iglesia. O sea, hay dos deseos grandes en mi vida: ministerio y una esposa. Y Dios me ha dado a escoger. Así Dios me lo puso. ¿Qué quieres? ¿Ministerio o esposa? Y nada más se me quedó viendo la hermana y me dice: ¿y qué escogiste? Ministerio. Y de ahí se apagó ese deseo carnal y esperé en el Señor. Tú sabes, Señor. Tú sabrás el momento. Es mi mayor deseo tener una esposa asiática, pero no es mi voluntad. Si se puede, bien, y si no, pues lo que sea tu voluntad. Y me empecé a concentrar en las cosas de la iglesia, en mis clases, en la oficina, todo. Y fue cuando de la nada llegó Vivi a trabajar a la oficina de la iglesia los días sábados. Y por ende, en la hora de comida salíamos a comer juntos y empezamos a conocernos. Yo aún todavía dudaba de ello, y yo recuerdo que le decía a Vivi: es que a ti te mandó la pastora para cuidarme. O sea, no estás aquí porque quieres estar conmigo, sino porque te han ordenado que se cuida a Luis, ¿no? Yo dudaba realmente de la bondad de Dios, ¿sí? Pero aún así, ella y yo esperamos. Llegó un momento en que dijo: yo quiero, tú quieres, pero no sea nuestra voluntad, sino la de Dios. Y Dios habló a ella, Dios me habló a mí específicamente que teníamos que casarnos. Dios es maravilloso. Cualquier cosa que tú desees, recuerda, para Dios nada es imposible, pero nunca lo hagas para tu placer, sino para que sea para gloria de Dios. Amén. Por eso, ¿cuál es el resultado de permanecer en Él? Cuando leemos Efesios 4, versículo 11 al 15, aquí nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿para qué estamos con Dios? ¿Para qué permanecemos con Él? Para ser perfeccionados, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo, de toda la iglesia. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y que no seamos niños fluctuantes, que no nos dejemos llevar simplemente por lo que nos gusta, por aquello que nos causa placer. Y cómo entendemos que no debemos ser fluctuantes cuando entendemos esto. Dice, no ser niños fluctuantes. Si tú a un niño pequeño, tú le muestras
un chocolate y una paleta y tú le dices, ¿cuál quieres? Y el niño va a quedar mirándose a la paleta, al chocolate, y pues tú esperas una decisión y él dice la paleta. Le das la paleta y en ese momento, no, mejor el chocolate. Y así como que, no, mejor la paleta. Decídete, o paleta o chocolate. Y a veces son tan astutos que dicen, los dos. No, una cosa u otra. Entonces ser niño fluctuante significa que decídete. Dios no está para jugar con uno. ¿Qué quieres, esto o esto? Decídete por una cosa. Sí. Por eso es bien importante que uno llegue a entender. Es parte de nosotros tener deseos, pero cuando realmente tú estés en busca de pedir, de recibir ese deseo, cerciórate que sea dentro de la voluntad y propósito de Dios para tu vida, para que su nombre sea glorificado. Entonces, de esta manera, seguir la verdad en amor para crecer en Cristo, ayudarse mutuamente para crecer y edificándose en amor. Por eso dice, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo. Busca el consejo de tu hermano, de tus hermanos. ¿Sí? Cuando tú estés en búsqueda de ese deseo de pedirle a Dios que te ayude el hermano a orar, para ver que está todo dentro de la voluntad de Dios. Y para terminar, como dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que estamos, hermanos, para edificar en Dios, y si no es así, en vano estamos trabajando, haciendo las cosas. Que nuestra prioridad para estos tiempos ya tan complicados y difíciles para la iglesia, al menos estemos bien enfocados con ese entendimiento de haber llegado a Jesús y de estar en su voluntad para dar gloria y honra a su santo nombre. Yo te voy a invitar, hermano, a que te pongas de pie, que rápidamente tú hagas una reflexión con respecto a esta palabra para tu vida. No sé cuál sea el deseo o los deseos que tú tengas en tu corazón, pero vamos a buscar lo más importante en nuestras vidas, que no es obtener lo que queremos, sino permanecer en Él. Que a través de todo deseo y todo aquello que pedimos no sea solamente para nuestro deleite, sino para darle gloria a nuestro Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti, Padre Santo. Me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, Díselo al Señor. tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Díselo al Señor. Una vez más, me
ti, Sí, Señor. con libertad, en adoración. Eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Sí, Dios, es nuestro anhelo, nuestro deseo en esta mañana, estar contigo, estar en comunión con el Dios vivo, con el Dios verdadero, aquel que nos ha amado a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que hemos hecho, bendito Dios. Hoy queremos, Padre Santo, hacer de este deseo una prioridad en nuestras vidas. Un deseo, bendito Dios, que nos va a permitir dar gloria a tu santo nombre, Señor. Porque no hay nada mejor para nosotros que estar en tu presencia. Ser parte de tus planes y propósitos para este mundo, Señor. Que hoy sea el tiempo, Dios mío, en que cada uno reciba el anhelo de nuestro corazón, Dios, de permanecer en ti, Señor. No por lo que somos o hemos hecho, bendito Padre, sino por lo que hemos recibido de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oro, bendito Dios, porque esta invitación que hemos recibido de tu parte para seguirte es para estar contigo. Es para dar más fruto, bendito Padre, a través de una vida cambiada, transformada. Una vida, Dios, que es limpiada constantemente de la vida de pecado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús porque no hay nada, bendito Padre. No haya ningún impedimento, Dios, de acercarnos a ti y de permanecer en ti, Señor. Que hoy, bendito Padre, al estar en tu presencia, podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, bendito Dios, para alcanzar misericordia. Perdónanos, Dios, todas estas veces que hemos fallado, por las malas decisiones, por las malas peticiones que hemos hecho delante de ti, Señor, y que han sido solamente para tener nuestro placer y nuestro deleite. Hoy, bendito Padre, nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos recibir de ti, bendito Padre, respuesta a nuestra oración, a nuestra petición, Dios, de estar contigo, de ser más como tú, Señor, de poder, Señor mío, cultivar nuestra vida de oración, de cultivar, bendito Padre, una vida de adoración a tu santo nombre, Señor. Que no busquemos ser amigos del mundo, Señor, porque seremos considerados enemigos tuyos. Que hoy estemos pidiendo, Padre, con sabiduría, con entendimiento, no para nuestro placer o deleite, o por envidia, bendito Dios, o por codicia, sino porque realmente queremos tener para dar y dar gloria a tu santo nombre, Señor eterno. Abre nuestro corazón, Dios, para recibir más de ti, Señor. Que podamos siempre, Padre Santo, manifestar nuestra comunión contigo. Que podamos, Dios eterno, tener esa libertad, Dios, para amarte, para buscarte, Señor eterno, para
aquello que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Todo deseo insano, bendito Padre, que haya en nuestras vidas, hoy queremos, Dios, que sea quitado, sea echado fuera. Estamos hoy delante de ti, Señor eterno, donde vemos que eres tú nuestro labrador, Señor mío, y queremos esa limpieza en nuestras vidas. Sé tú el que empiece a remover todo aquello que no es bueno, que no sirve, que estorba, bendito Dios, que nos perjudica. Que podamos recibir esa limpieza, bendito Dios, para dar más fruto, para dar más gloria a tu santo nombre, Señor eterno. Por eso, una vez más, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una vez más, Señor. Una vez Díselo al Señor, con plena me convicción. acerco a ti con libertad en adoración. Eres mi Dios, tu Hijo soy.